Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 32 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos de nuevo a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 32, Ecuador del mes de abril. En nada tenemos aquí ya la feria de mi ciudad, la feria de Sevilla, en pocos días. Y un programa pues muy entretenido este que se viene. Os recomiendo por supuesto que os quedéis porque vamos a hablar de muchísimas cosas en una semana que ha tenido absolutamente de todo. Ha tenido, pues por supuesto, ese UFC 327 que ha coronado pues el fin de semana. Y una semana en definitiva con muchísimas peleas, muchas artes marciales mixtas, evento de UFC, también doble evento de PFL, evento de Cage Warriors, evento espectacular de WoW en Valencia, que es verdad que con un cierre agridulce, pero en definitiva una semana plagada de promotoras, plagada de peleas, plagada de combates que vamos a analizar en este programa número 32 de la tercera temporada. Obviamente, al ser un fin de semana repleto de eventos, de carteleras, pues no me ha sido posible verlas todas. UFC, por supuesto, he estado ahí viéndolo. PFL he visto alguna pelea. WoW también conecté. De PFL he visto algo del evento de Chicago, del de África muy poquito. Cage Warriors absolutamente nada, pero ha sido un gran fin de semana con muchísimas cositas que analizar y también pues afrontamos una nueva semana con más PFL, que en este caso se desplaza a Europa, viaja a Belfast, más UFC con ese Fight Night que se va a Winnipeg, Manitoba, Canadá, con ese main event entre Gilbert Duriño Barnes y Mike Malott, evento que analizaremos, pero antes, como ya seguramente sabréis, pues vamos a hacer un repaso, profundizando en las peleas que he podido ver y comentando un poquito por encima las que no he podido ver, de los resultados más recientes. Quedaos aquí porque vamos a ver cosas muy interesantes, algunas muy divertidas y en definitiva creo que va a ser un programa muy bueno el número 32. Como comentaba, una semana esta última en la que hemos tenido PFL por partida doble. En primer lugar, evento en África, realizado en Pretoria el viernes. Pretoria, ya sabéis, Sudáfrica. Y es la primera jornada, por así decirlo, la primera ronda de PFL África de esta nueva temporada. Una cartelera con campeones del último torneo. Una cartelera con buenas peleas, buenos luchadores. Y una cartelera que pude ver pues un poquito así de fondo, sobre todo pues cartelera principal y una pelea de preliminares que era la de Shannon Van Tonder contra Siasiu Sitamba, que era duelo de dos locales, dos peleadores sudafricanos, y Van Tonder pues sobre todo curiosidad porque tiene un estilo muy característico, volvió a perder en PFL África, muy decepcionante la verdad, un peleador que llegó a PFL con un 7-2, está ahora con un 7-4 y muy cortito este luchador, que es muy curioso. Luego también Juliet Uka ganó a Jane Osigwe, duelo de nigerianas. Uka se coloca ya 9-0. Cuidado con esta luchadora que la verdad que hizo un muy buen combate. Y luego en la cartelera principal, pues sobre todo la pelea de Shiro Boris Esperanza, que finalizó en el primer asalto a Emilos Dassi. Shiro Boris Esperanza, un peleador brutal, completísimo. Perdió la última final del welter porque acabó muy cansado, pero un peleador muy bueno, muy completo. Este luchador que incluso, si no me equivoco, ha peleado en alguna promotora española en años anteriores. Luego, en la pelea coprincipal, Abdullaye Kane perdió contra Justin Clark, una de las mayores remontadas que hemos visto esta temporada. Estaba dando una paliza Abdullaye Kane a Justin Clark, al local, y Justin Clark conectó. Cuando bajó la guardia Kane, el senegalés conectó limpio, lo noqueó y obligó al árbitro a detener la pelea, pero estaba siendo
un auténtico palizón el que le estaban propinando a Justin Clark, que vuelve a ganar. Y veremos a ver, ¿no? Justin Clark, un peleador bastante lento, un peleador que no destaca en nada, pero tiene mucho corazón. La temporada pasada, para mí, dio una sorpresa grande al colarse en la final. Luego es verdad que Abraham Babley le pasó por encima. Abraham Babley es un peleador que, a pesar de no ser un peso pesado natural, es muy completo, muy rápido, tiene buena pegada. Pero Justin Clark, cuidado, que al menos es entretenido, tiene muchísimo corazón, como comentaba, y o lo matas o se te complica mucho la pelea. Y luego la pelea principal, en Cosi Ndebele ganó a Michel Clemente, el infiltrado italiano, pelea que no pude ver porque no tuve tiempo. Luego también hubo Cage Warriors, no he podido ver nada de Cage Warriors, evento en Roma, mentira, sí pude ver la pelea del español, el único español que participaba en esta cartelera, que era la de Diego Bizanzai, que se peleó contra Simone Patrizi, en una pelea muy igualada, que para mí se llevó Simone Patrizi, pero aún así 2 de los 3 jueces le dieron la victoria a Diego Bizanzai, que partía como no favorito. Una pelea muy cerrada, una pelea, pues la verdad, que de un nivel bastante bajo, y victoria también fundamental para la carrera de Diego Bizanzai. El resto de cartelera estoy repasando, pero efectivamente no vi absolutamente nada. Intentaré verlo en diferido. Por aquí veo que ganó Mauro Cerilli en su pelea de retiro. Y en la pelea principal pues hubo un no contest por una patada, creo que a las zonas íntimas, entre Francesco Nucci y el brasileño Manuel Silva. Ya sabéis, Cage Warrior realizaba el evento pues el mismo sábado, previa de UFC, previa de PFL, coincidiendo más o menos con WOW. WOW, la promotora española, pues realizó su evento número 29, y lo más destacable pues es que inauguró, por así decirlo, el Roig Arena, este nuevo pabellón de Valencia, con un evento de artes marciales mixtas. Inauguró realmente, un pabellón que se ha utilizado, pero inauguró como pabellón que acoge un evento de artes marciales mixtas, el primer evento de MMA que se realiza en el Roig Arena, pues lo ha tenido WOW y puede presumir de ello, y sobre todo se van a realizar muchos eventos en este pabellón, en este estadio, en esta arena de artes marciales mixtas. Es un pabellón ideal, idóneo para coger este tipo de veladas. Un ambiente increíble el que hubo, creo que eran 14.000 espectadores los que logró meter WOW en el Roig Arena, un ambiente brutal, un ambiente UFC, un pabellón, como decía, 14.000 espectadores, perfecto para coger un Fight Night o incluso también un evento numerado, un pay-per-view. Obviamente yo realmente no veo realista, salvo que cambien mucho las cosas, que la UFC llegue a España por primera vez y Topuria no protagonice esa cartelera. Lo veo complicado. Topuria yo creo que querrá tener el honor de protagonizar el primer evento de UFC en España. Para mí sería injusto que no lo hiciera, pero como al fin y al cabo pueden cambiar mucho las cosas de un día para otro, incluso si la UFC llega el año que viene, pues Topuria puede ser que haya dado el salto al welter, al boxeo, nunca se sabe, pero al fin y al cabo, pues cartelera a la que participe Topuria, cartelera numerada, y eso pues complica un poquito las cosas, como dije en su momento. Un Fight Night en cualquier momento se puede organizar en España, con un Joel Álvarez encabezando la velada, pues con la participación de Alec Topuria, Dani Várez, por supuesto Echer Sosa, algún fichaje que pueda llegar, pero un evento numerado complica un poquito las cosas. Aún así estoy seguro de que va a llegar. Yo creo que este recinto es perfecto para la UFC. Valencia, cerquita también de Alicante, la cuna o el lugar donde se han criado pues Topuria, los hermanos Topuria, Alec y Ilia. Y un pabellón, como decía, espectacular, todas las facilidades y las comodidades de lo que es un pabellón pues inaugurado en pleno 2026, un recinto perfecto. Y la verdad que a nivel visual espectacular, como siempre WOW. Conecté yo con el main event, pero ya, según me comentan, desde preliminares, el pabellón prácticamente lleno y un ambientazo el que hubo en la ciudad del Turia. Como decía, no pude ver preliminares. Ya sabéis que WOW, al menos de momento, abre con peleas amateur. En este caso fueron 3 peleas amateur. Yo es cierto, como decía, que conecté ya en la cartelera principal porque los combates que me interesaban, y sobre todo porque era sábado ya por la noche, pues se dieron en la cartelera principal.
El primer combate que pude ver fue el de Levi Bachelor contra el georgiano Kaska Kotkonia. Una pelea que se llevó Levi Bachelor, un auténtico peleón el que hizo el luchador galés. Ganó por sumisión, por guillotina en el tercer asalto. Tuvimos también pelea muy interesante entre Nico Medina y Mordielle. Mordielle, pupilo de Joel Álvarez. Nico Medina, uno de los grapplers, o de los mejores grapplers, mejores jiu-jitseros que ha habido en España. Segunda pelea profesional para Nico Medina, cuarta pelea profesional para Mordielle. Una pelea que se acabó llevando Mordielle, el peleador afincado en Gijón. Un combate muy bueno, un combate que sobre todo deja dudas del nivel de boxeo y de cardio de Nico Medina, una pelea en la que dieron los dos absolutamente todo, pero sí que le faltó pues volumen, sobre todo a Nico Medina, mantener a Dielle en el suelo, dominar, porque la verdad que se impuso el ritmo del peleador africano y fue una decepción, ¿no? En parte Nico Medina, que aún así no partía como favorito, era ligero favorito Mordielle, y en este caso, pues como comentaba, la victoria se la llevó Mordielle, que se postula ya como una de las grandes promesas de las artes marciales mixtas españolas, a pesar de tener nacionalidad, si no me equivoco, hispano-senegalesa. Tuvimos también pelea de David Hervías, pelea en la que finalizó también el tercer asalto, se demoró un poquito esa finalización, finalizó al turco Yunus Emre Batam por mataleón. Nueva victoria para David Hervías, que sigue pues así su camino en las artes marciales profesionales. Ya son 3 victorias para el español, es el mejor amateur que ha habido en España. Vamos a ver cómo avanza su periplo en las artes marciales mixtas profesionales y si sigue durante un tiempo peleando en WOW. También tuvimos pues derrota temprana de Cristian Valencia contra Gayson Santana, muy prontito en el primer asalto, también sumisión por mataleón. Tuvimos victoria de Antonio Fofirka sobre Jonathan Benancino, el peruano. En el último programa dije que Benancino y Hervías se habían enfrentado en WOW. Me confundí, ese combate se celebró en War, una pelea en la que Benancino mostró muchísimo corazón. Se ganó ser firmado por WOW, se ganó esta pelea contra Fofirka, que creo que es la primera vez que subía al peso welter. Fofirka, al que pude ver en Sevilla enfrentándose a Jesús Vasco, y aquí volvió a finalizar. Fofirka ganó por KO en el segundo asalto, algo que no pudo hacer el propio David Hervías. Y Fofirka, pues también un peleador que a mí me encanta, un peleador muy completo, un peleador con pasaporte también rumano, y que también tiene una técnica increíble, muy buena arriba, bueno en el suelo, buen grappling, un luchador del que estar pendiente. Tuvimos de pelea principal un duelo entre el polaco Damian Respeski y el rumano Cornelius Rotaru Laskar, un combate que se llevó el invicto polaco por decisión unánime. Cuidado con Respeski, que tiene un nivel muy alto. Y luego en la pelea principal, pues ese duelo estelar por el cinturón del peso semipesado entre el campeón Enoch Solves, leyenda de las artes marciales mixtas, y Dani Ladero. Una pelea que se llevó moralmente Enoch Solves por finalización del primer asalto, pero un rodillazo ilegal hizo que finalmente acabara en no contest y obviamente pues el cinturón se quedara del lado de Enoch Solves. Poquito de polémica, poquito de cierre agridulce del evento. Una pelea que tenía ganada Enoch Solves, que iba a ganar Enoch Solves prácticamente al 100%, muy superior a Dani Ladero arriba, muy superior en el striking. Dani Ladero es un peleador grande, es un peleador fuerte, es un peleador musculado, que en el suelo tiene muchísimo nivel, pero arriba muchísimas carencias, y Enoch Solves pues lo destrozó arriba y realmente pues se llevó ese no contest por esa rodilla ilegal que realmente está ahí al límite, que hizo que se declarase no contest y por lo tanto el cinturón se quedase en posesión de Enoch Solves, que a pesar de esto pues anunció ya su retirada de las artes marciales mixtas. Como decía, una auténtica leyenda de las MMA españolas, un luchador que durante muchísimos años, ya tiene 41, se ha enfrentado a lo mejor de Europa, en promotoras muy importantes, a peleadores rusos, a peleadores del centro de Europa de un nivel muy alto. Ha sido uno de los luchadores, pues libra por libra, que siempre ha estado en ese top, en ese ranking a nivel español, y una auténtica leyenda de las artes marciales mixtas.
Y qué poder decir, ¿no? de No Solves, que es una alegría que se retire como campeón. Una lástima que no se retire con victoria, pero se retira como campeón. Primer campeón también de WoW, del peso semipesado, y se retira pues a lo grande, como hizo también Cap Swanson la semana pasada. Un muy buen evento de WoW, que se confirma como una de las, la gran promotora española, con mucha diferencia sobre la segunda, una de las mejores promotoras también a nivel europeo. Según Ilia Topuria, en declaraciones a los medios, dijo que es la segunda promotora a nivel mundial. Yo creo que todavía no está ahí. Sí que es verdad que está dando pasos de gigante para colocarse como la mejor promotora europea, ya no solo por el nivel de los peleadores españoles que está firmando, sino también por el nivel de las peleas internacionales, el nivel de los campeones, la calidad de los eventos, el audiovisual, el show, todo lo que rodea, ¿no?, a lo que es la pura pelea en sí, al puro combate. Creo que puede ser perfectamente top 3 promotoras europeas y yo creo que muy prontito será la top 1 y eso pues le hará, por supuesto, situarse top 10, posiblemente mundial, top 5, veremos a ver. Creo que tiene mucha capacidad de mejora, creo que están haciendo las cosas muy bien. Ya tiene sus cinturones, tiene peleadores de un nivel altísimo, Fight Pass. Muchos de los peleadores, como por ejemplo Echer Sosa, han dado el salto a la UFC y van a seguir dando el salto a la UFC. Y hay que seguir de cerca a WoW porque es referencia, sobre todo en cómo hacer las cosas en lo que a artes marciales mixtas se refiere, hacerlo bien, hacerlo de una forma seria y en definitiva, pues, sobre todo dar prioridad o priorizar a la promotora por encima de los luchadores, que eso es algo que WoW, o que War, mejor dicho, no lo está haciendo, y AFL pues tiene un sistema distinto de cómo ver este tipo de eventos. AFL, por nivel de pelea, para mí está por encima de WoW, pero en cuanto a ese empaquetado, ese envoltorio, creo que está por debajo tanto de War como, pues sobre todo por debajo de WoW. Creo que WoW ahora mismo es la mejor a nivel español, con mucha diferencia. Y en Europa pues se va acercando a las grandes promotoras Octagon, KSW, por supuesto Cage Warriors. Está ahí muy cerquita y no tiene nada que envidiar a estas promotoras que tantos años llevan pues realizando eventos en las diferentes capitales de Europa. Avanzando un poquito, pues como decía, aparte de UFC, tuvimos también evento de PFL en Chicago, un evento que nos traía como pelea principal un enfrentamiento entre Sergio Pettis y Mitchell McKee, una cartelera, una velada que no pude ver, una cartelera de la que vamos a repasar los resultados. No he podido ver porque no ha sido posible, coincidió con UFC, no quise estar ahí a dos bandas porque al final, si me pongo una pelea por un lado y otra pelea por otro, al final no acabas viendo ninguna. Y sobre todo, pues repasando un poquito, en el primer combate se impuso el griego Valanti Atsas a Nate Jennerman por decisión unánime. Biagio Ali Walsh, el nieto de Mohamed Ali, ganó a Das Harris por KO en el primer asalto. Victoria del ex-UFC Alexander Romanov frente al también ex-UFC Rodrigo Nascimento por guillotina en el segundo asalto. Paulina Wisniewska ganó a Kana Watanabe por KO en el segundo asalto. Omar El Dafraoui, el egipcio, ganó a James Bake por KO en el primer asalto. Jenna Bishop, jiu-jitsera, peleadora élite, ganó por mataleón a Borena Tseveradze en el primer asalto. Y ya en la cartelera principal, Gabriel Alves Braga se impuso por decisión unánime a Sheiden Leila Hoja. Viviana Araújo venció a Shanna Young por decisión unánime. Renat Kavalov ganó a Refeon Stotts por decisión unánime. Y en la pelea principal tuvimos sorpresa, ya que Mitch McKee se impuso a Sergio Pettis por decisión unánime. Como os comentaba, no pude ver este evento. Sí que vi el del domingo de Rising Lagmar número 13, evento que se hizo en Fukuoka. Y sobre todo un evento atractivo por varios nombres que a continuación analizaré. Por supuesto, Dani Sabatelo, que hizo su pelea típica de dominar en el clinch, de dominar en la lucha, se impuso a Yoji Goto por decisión unánime, mantiene el cinturón del peso gallo. Perdió Patricky Pitbull, hermano de Patricio, por decisión dividida contra Yoshinori Horii. Y sobre todo para mí, pues lo más destacado, la victoria de nuevo de Ratchabali Saidulaev por KO, otra finalización contra Yuta
Cubo defiende su cinturón de campeón de Rising del peso pluma. Se coloca ya con un récord 18-0, dominando de nuevo en el primer asalto, otro KO, otra finalización. Un peleador absolutamente brutal, completísimo, solo 25 años, llamado a pelear en la UFC, un peleador que desde ya podría competir, en mi opinión, contra incluso algún top 5 del peso pluma de la UFC, un peleador que a mí me encanta, y esperemos, el principal escollo que hay para que dé el salto de Rising a UFC es que tendrá un contrato brutal de Rising prácticamente blindado, porque es una absoluta estrella, un peleador con pasaporte kirguís, es de Kirguistán, y a mí me encantaría verlo en UFC. Creo que es cuestión de tiempo que acabe firmando por UFC, porque ahí están los mejores y al final se ha ganado ese ser la promotora que legitima a los luchadores. Y si no, veamos el caso de Patchy Mix, que venía de Bellator, pues por todo lo alto, y luego se la pegó de una forma brutal en UFC. Incluso creo que no ha levantado cabeza ahora peleando en Rising. Por lo tanto, realmente UFC ha conseguido que ningún peleador se considere élite o élite de verdad, por mucho que pues los que somos aficionados de las artes marciales mixtas y vemos muchísimas promotoras, pues sabemos que hay peleadores por ahí que perfectamente podrían competir en UFC y ser élite y ser top, pero aún así pues UFC es la gran promotora a nivel mundial y ha conseguido pues eso, esa sensación de que si tú eres bueno de verdad estás en UFC, aunque como decía hay luchadores lejos de las fronteras de UFC que tienen nivel más que suficiente, ya no solo para competir en UFC, sino incluso para poder disputar alguno de los cinturones de UFC. Y Rashtabali Saidulaev para mí es uno de ellos, quizás ahora mismo con 25 años, no tanto para disputar el cinturón a Alexander Volkanovski, por ejemplo, pero ¿por qué no en 3 años disputar el cinturón al que sea campeón en ese momento? Diego López, o Leron Murphy, Evloev, Aaron Pico o cualquiera de los que venga fuerte desde abajo. El evento que sí pude ver de principio a final y alguna de las peleas que veremos a continuación más de una vez es por supuesto UFC 327, evento que se desplazó a Miami, a Florida, al Kaseya Center, y nos trajo como pelea principal un duelo por el cinturón del peso semipesado, cinturón vacante. Ya sabéis que Alex Pereira ha subido al peso pesado y se enfrentará a Ciryl Gane en el evento de la Casa Blanca como pelea principal, porque el protagonista es Ilia Topuria, que se enfrentará a Justin Gaethje, y en este evento pues cinturón vacante que disputaba Jiri Prochazka, ex campeón, y Carlos Ulver. Vamos a analizar, como ya sabéis, de principio a fin, de la primera pelea a la última, porque creo que merece la pena. Vamos a dejar lo mejor para el final, la polémica para el final, lo interesante para el final, a pesar de que ya desde las primeras peleas pues ha habido pues también muchas cositas que analizar. Por ejemplo, en la primera pelea de la madrugada, el argentino Francisco Prado, Fran, que se enfrentó a Charles Radtke, perdió por decisión unánime. Posiblemente la última pelea de Francisco Prado en la UFC, al menos en esta primera etapa. Es un luchador de 23 años. Lleva ya pues varias derrotas. Si no me equivoco son 4 consecutivas. 5 en total en la UFC. Solo tiene una victoria contra Othman Azaitar. Creo que va a ser cortado. Aún así pues le dio pelea a Charles Radtke, pero lo de siempre, un Francisco Prado que en el suelo tiene muchísimas carencias, tiene mucho que trabajar, y hay Charles Radtke muy superior, dominando y llevándose la pelea por decisión unánime. Luego tuvimos ahí una pelea que perfectamente podría haber protagonizado un Fight Night hace 4 o 5 años, que fue el duelo entre Kelvin Gastelum y Vicente Luque. También tuve un pequeño lapsus en el último programa, y es que pues confundí tema de categorías, confundí quién bajaba, quién subía. Obviamente Kelvin Gastelum no es un peso medio, es un peso welter, pero también es cierto que Vicente Luque es un peso welter que venía subiendo, y confundí, empecé a hablar de peso natural, de que Vicente Luque era un medio natural, pero realmente en mi cabeza pues lo tenía planteado de una forma completamente distinta, y realmente era un duelo en el peso medio de dos pesos welter. Dos luchadores que deberían pelear en las 170, pero Vicente Luque por problemas de durabilidad sube de categoría, y Kelvin Gastelum por no querer cortar peso, no querer ser estricto con su dieta, pues prefiere
esos kilos extra que aún así pues le han permitido hacer una muy buena carrera. ¿Qué pasó aquí? Que se impuso el suelo de Vicente Luque, ya sabéis, un peleador que es letal cuando el combate va al suelo, es un peleador con muchísimas finalizaciones a sus espaldas, con muchísimas sumisiones, y aquí con una anaconda consiguió finalizar a Kelvin Gastelum en solo 4 minutos, se llevó la victoria en una pelea en la que partía como claro no favorito, dando la sorpresa. Me alegro por Vicente Luque, porque para mí es un milagro que el peleador brasileño, también con pasaporte chileno, esté peleando ahora mismo en la UFC, siga peleando al máximo nivel, con ese derrame cerebral que tuvo, creo, tras la pelea contra Geoff Neal. Me alegro mucho por él. Kelvin Gastelum, un peleador con poca disciplina, un luchador que de haberse cuidado lo habría hecho mucho mejor en la UFC, porque habría peleado en el peso welter sin esa desventaja a nivel físico, pero él ha preferido mantenerse, ¿no?, siempre por encima de su peso recomendado para pelear. Luego tuvimos empate mayoritario entre Markel Mederos y Chris Padilla. Una pelea que acabó en empate. Para mí una de las peores decisiones que hemos visto en esta temporada. Muy sorprendente, un 28-28 para 2 jueces. Una pelea en la que es cierto que estuvo igualada, sobre todo en el segundo asalto, un asalto 50-50, pero en el tercero hubo una deducción por un piquete de ojos intencional para Markel Mederos. Aún así fue un asalto que para mí ganó Padilla, por lo tanto fue o debió ser un 18. Ese segundo asalto se lo podemos dar a Markel Mederos, pero para mí el primero también era un asalto para Chris Padilla. ¿Qué ocurrió? Que hubo uno de los 3 jueces que le dio el primer asalto a Markel Mederos, que para mí es un error, y hubo uno incluso que le dio el tercer asalto también a Markel Mederos, lo dejó 9-9. Para mí, pues también un error en cuanto a la anotación. Una pelea que debió ganar Chris Padilla, porque ganó para mí el primer asalto de forma clarísima y el tercer asalto también. El segundo pues se lo puedo dar a Mederos, y al final pues se encuentra con un empate, encima con ese piquete de ojos. Para mí un auténtico escándalo. Para mí fue un 30-26 Padilla, incluso puedo dejarlo en 29-27, apurando o dando ese segundo asalto a Mederos, pero una de las peores decisiones que ha habido, yo me atrevería a decir, no solo en esta temporada, en este año 2026, sino también en los últimos años en UFC. Me parece lamentable y un empate que para mí es muy injusto. Chris Padilla merecía ganar y aún así pues suma el primer empate en su récord, al igual que Markel Mederos. Luego, Lupita Godínez y Tatiana Suárez no necesitaron ir a la decisión para que la pelea se decidiera, ya que Tatiana Suárez finalizó por mataleón a Lupi Godínez en una pelea muy mala de la peleadora mexicana, en el suelo muy superada por Tatiana Suárez, y en ese segundo asalto, pues Tatiana Suárez tomando la espalda y consiguiendo ese mataleón. Decepción porque me esperaba más de Lupi Godínez, no pudo hacerlo aquí contra Tatiana Suárez. Y bueno, tendrá que seguir mejorando, tendrá que seguir puliendo algunas cositas en las que hay bastantes carencias. Tatiana Suárez, pues ya sabéis, una luchadora que tiene un wrestling de primer nivel. Es cierto que el striking no es lo mejor, pero tiene esa superioridad en el wrestling de poder decidir dónde se disputa la pelea. Solo tiene una derrota, que fue contra Weili Zhang, que es una superdotada. Y es cierto que tuvo ese problema. También es verdad que ya pues tiene bastantes años. No sé si podremos volver a ver a esa versión de antes de ese problema físico, pues de nuevo, pero es una peleadora muy buena y aquí lo demostró con esa superioridad sobre Lupi en el suelo. Luego también vimos superioridad de Mateusz Gamrot, el polaco, sobre Esteban Ribovics. Finalización también de Mateusz Gamrot, de triángulo de brazo, consiguió finalizar a Ribovics. Otra pelea de los argentinos, primero Fran Prado y ahora Ribovics. También esperaba más de Esteban en este combate, sobre todo pues esperaba más en el segundo o tercer asalto, esperaba que aprovechara su cardio y aún así pues al final del segundo asalto consiguió la finalización Mateusz Gamrot, un peleador muy complicado, un peleador que se ha enfrentado a los mejores de la división, se ha enfrentado a Dan Hooker, se ha enfrentado a Charles Oliveira, se ha enfrentado a Rafa Fiziev, Jerin Turner, Benil Dariush, ganó a Arman Sarukian por decisión unánime, peleador top, pero aquí yo esperaba sobre todo a Ribovics imponiendo su ritmo segundo, tercer asalto. Entiendo que todavía no ha llegado
a ese nivel, le falta mucho trabajo, a diferencia de Francisco Prado. Vamos a seguir viendo a Esteban Ribovics en la UFC, pero aquí tenía una oportunidad perfecta para dar el salto al top 15 y no ha podido aprovecharla. Luego, victoria contundente de Kevin Holland sobre Randy Brown, muy buena pelea del norteamericano, enfrentamos a un rival muy complicado como es Randy Brown, arriba, en el suelo, incluso tuvo algún golpe Kevin Holland que casi duerme a Randy Brown, pelea muy entretenida entre dos luchadores muy similares, de estilos muy parecidos, se la llevó finalmente Kevin Holland, que para mí ha realizado una de las peleas más serias que les recuerdo, una pelea muy completa en todos los niveles, buena defensa de derribo, buen boxeo, buen cardio, muy buena actuación por parte del estadounidense, que si pelea siempre así de concentrado, pues realmente es un peligro, sobre todo en esta división, en el peso welter, donde tiene tanta ventaja de alcance sobre sus rivales. Luego, Aaron Pico demostró en la última pelea preliminar, que es un problema serio para la división, para el peso pluma. Obviamente, pues deja claro que no tiene realmente problemas de mentón, que lo de Lerone Murphy pues era un golpe que realmente sentaría a cualquier luchador, es un golpe de KO sobre cualquier tipo de peleador. Aguantó aquí bastantes golpes por parte de Patricio Pitbull, que es un contragolpeador letal, y sobre todo dominó a Patricio Pitbull e hizo una pelea súper completa. Creo que se postula, entra ya en el ranking y además se postula como un futuro contendiente. Yo lo dije antes de que llegara a la UFC, Aaron Pico va a ser un problema en la UFC, dominó a Lerone Murphy, que realmente para mí se impuso a Movsar Evloev, en su combate hasta que fue noqueado, le cazó con ese codo giratorio, pero Aaron Pico es un luchador de 29 años, es un luchador con un boxeo élite, con una lucha que tiene nivel olímpico y tiene un grappling también muy bueno, entrena el Jackson Wing, que es un gimnasio top, tiene un muy buen cardio también, muy buen corazón, es muy inteligente y para mí es un peleador pues top, élite. En Bellator lo hizo muy bien, con alguna derrota por supuesto, él acumula ya 5 derrotas como profesional, pero creo que en cuanto a nivel, más allá de estas 5 derrotas que pueden manchar un poquito su récord, creo que puede perfectamente disputar una pelea y hacer una pelea competitiva contra cualquier top 5 de este peso pluma. Incluso creo que daría muchos problemas a Alexander Volkanovski en una posible pelea por el cinturón y en una revancha, por ejemplo, contra Lerone Murphy, que es muy posible que se acabe dando por cómo ocurrió, cómo se desencadenó ese combate. Creo que lo más normal es que Aaron Pico partiera como favorito o ligero favorito, al menos en el estado actual que se encuentra y que ha demostrado pues estar peleador top, pelea top la que hizo Aaron Pico contra todo un ex campeón de Bellator como Patricio Pitbull y por supuesto pues pendientes de Aaron Pico que está llamado a tener una pelea muy importante en su siguiente combate. Luego, en la primera pelea de la cartelera principal, el gran Cap Swanson, de quien he hablado antes diciendo la semana pasada, porque realmente al estar a miércoles creía que Cap Swanson había peleado hace 2 semanas, y no en el último, pero no. El gran Cap Swanson ha tenido su última pelea en la UFC este último fin de semana, venciendo a Nate Landwehr, en el primer asalto por KO, auténtica paliza de Cap Swanson, que se retira a lo grande con una victoria por KO, auténtica leyenda de las artes marciales mixtas mundiales. Un peleador que ya no solo ha participado en la UFC, también en películas, en series. Se retira con victoria frente a un complicadísimo Nate Landwehr, con su familia allí presente, su mujer, sus 3 hijos, la ovación del público, lágrimas por supuesto en sus ojos, como no podía ser de otra manera. Y aquí un aplauso pues silencioso, pero muy fuerte, muy sentido al bueno de Cap Swanson, que es pues un auténtico ídolo de todos los que llevamos siguiendo las artes marciales mixtas muchísimos años, una referencia, un peleador que ahora pues en estos últimos años también ha volcado su tiempo a trasladar sus conocimientos a sus alumnos como entrenador. También hay muy buenas referencias de esa versión de Cap Swanson entrenador y espero que le vaya muy bien en esta nueva faceta porque es un luchador para mí súper carismático, que nos ha regalado combates espectaculares, que se ha enfrentado también a lo mejorcito de las artes marciales mixtas en mundiales, lo mejor de la
de la UFC y sobre todo pues no queda otra que levantarse, aplaudir y darle las gracias a Cap Swanson por esa fantástica carrera profesional. Luego hubo un poquito de bajón porque tuvimos un enfrentamiento muy aburrido entre Dominic Reyes, el campeón, y Johnny Walker, pelea que se llevó Dominic Reyes por decisión dividida, para mí justo vencedor, pero pelea decepcionante, bajo ritmo, muy por así decirlo, muy aburrida, no me convenció y fue un poquito bajón, ¿no? Después de la victoria de Cap Swanson, este combate entre Dominic Reyes y Johnny Walker, dos peleadores a los que no les auguro un muy buen futuro en la división. Aquí aguantaron los dos, no hubo finalización, resistieron sus mandíbulas, pero la verdad que hubo poco volumen y poca tensión, poca intensidad en este combate. No me gustó mucho y creo que tampoco merece la pena analizarlo mucho más porque no tiene tampoco importancia de cara al futuro en este peso semipesado. Luego, sí que tuvimos de nuevo euforia, intensidad, podemos catalogarlo incluso como historia de las artes marciales mixtas, y es que tuvimos un auténtico peleón, para mí pelea histórica, entre Josh Hockett y Curtis Blades, duelo del peso pesado, entre dos luchadores muy similares, con un muy buen background de wrestling, a nivel de lucha universitaria, ¿no? En Estados Unidos. Josh Hockett también fue jugador de NFL, creo que también hizo algún deporte también que se le daba bastante bien, no caigo ahora cuál fue, y una pelea en la que ambos dieron absolutamente todo con el boxeo, una pelea de puro striking, una pelea que batió todos los récords de puñetazos conectados, lanzados del peso pesado. Para mí, no sé si hay alguna por ahí también épica, que habrá muchísimas, porque el peso pesado ya sabéis que tiene peleas muy curiosas y peleas que han sido auténticas batallas campales, pero para mí una de las mejores peleas del peso pesado de toda la historia de UFC, puede ser posiblemente la mejor de la historia reciente. Una pelea en la que tuvimos muchísimas alternativas, en el primer asalto ya acabaron los dos totalmente desfondados, aún así mantuvieron el ritmo de golpes en el segundo asalto, en el tercero no cayó nadie, no pararon de intercambiar, el público no paraba de gritar, los comentaristas también flipando, los jueces también que no sabían qué hacer, el árbitro que no sé quién fue, tampoco sabía si pararla o no, y en definitiva una pelea brutal que se llevó Josh Hockett por decisión unánime, para mí de forma merecida. Se coloca ya también Josh Hockett como rankeado, pero sobre todo para mí yo destaco la pelea en lo global, más allá del resultado y del ganador. Pelea histórica, una pelea entretenidísima. No sé si tendría que revisar ya los rankings que hacen los aficionados en Tapology y demás, pero yo creo que se coloca ya en el top de las mejores peleas de la historia de la UFC. Quizás no por técnica, porque como decía, acabaron muy desfondados en el primer asalto, pero por entretenimiento, pues muy similar a ese combate, por ejemplo, Rory McDonald contra Robbie Lawler, que fue también una pelea brutal, increíble, y en definitiva, pues si no habéis visto esta pelea entre Josh Hockett y Curtis Blades, intentad buscarla, aunque sea en TikTok, porque son 15 minutos espectaculares de dos gladiadores que se dejaron absolutamente todo y que no pararon de lanzar golpes en ningún momento. Peleón histórico, y por supuesto pues los dos se llevaron bono por pelea de la noche. Luego, en la pelea principal tuvimos sorpresa, posiblemente la mayor sorpresa de esta main card, que fue la victoria por KO de Paulo Costa frente a Zamat Murzakanov, patada alta, noqueo limpio de Costa a Murzakanov, y se pudo llevar perfectamente bono por actuación de la noche de Paulo Costa, pero no es necesario porque Paulo Costa, ya os digo yo, que es uno de los peleadores con mejor salario de la UFC, se llevaría un bono también por Lovaghini, no oficial, pero seguro que la UFC le premió, y renace, ¿no?, por así decirlo, Paulo Costa. Se puede decir que es la última gran victoria de Paulo Costa, que hacía que no finalizaba muchísimo tiempo, desde 2018, cuando venció a Uriah Hall por KO, y tras un periodo pues muy regular de fallos de peso, de peleas aburridas, pues renace el Paulo Costa que hizo que la UFC
pues lo fichara allá por 2017, un Pablo Costa que en Rising pues eran todo finalizaciones. Y en UFC es verdad que tuvo un camino muy bueno hasta que llegó pues Israel Adesanya, que le dio una auténtica paliza en esa pelea por el cinturón, y a partir de ahí, pues como decía, se hundió un poquito Pablo Costa, pero con esta victoria contra Murzakanov, el luchador invicto, renace y demuestra pues que es un peleador peligrosísimo, al que hay que tener muy en cuenta, con unas patadas letales, y pues también desinfla, ¿no? Ese proyecto, ¿no? de campeón que parece que era Azamat Murzakanov. Aún así, Murzakanov es un luchador que debía estar peleando en el peso medio, pero él pues también, por no cortar mucho peso, prefiere pelear aquí en el pesado. Ya el propio Dana White, cuando firmó a Murzakanov en el Contender Series, lo dijo, que era un luchador que tenía que estar luchando en 185 libras, o al menos el día antes de la pelea dando 185 libras en la báscula, pero también pues entiendo que por falta de disciplina, o no sé si por densidad ósea, no bajó de división, se mantuvo aquí, lo hizo bastante bien, con victorias muy buenas contra luchadores como Alexander Rakic, pero aquí Paulo Costa, con esa patada, con ese poder que tiene de pateo y también pues en los puños, pues consiguió imponerse a Murzakanov, que suma, como comenté, su primera derrota profesional en 17 combates profesionales. Y ya luego, pues en la cartelera, en la pelea principal, combate por el cinturón del peso semipesado entre Jiri Prochazka y Carlos Ulber. ¿Qué podemos decir de este combate? Pues mucha rabia, la verdad, mucha rabia. Me da mucha lástima por el bueno de Jiri Prochazka. Yo iba con el luchador checo. Una pelea que tenía ganada, 99%, la tenía en su bolsillo. Destrozó las piernas de Carlos Ulber, lesionó a Carlos Ulber, lo tenía ya totalmente KO. Eran 2 patadas más a las piernas y tenía ese KO asegurado. Se confió, bajó la guardia, le conectó Ulber con un gancho de izquierda brutal, lo noqueó y 2 golpes en el suelo, y obligó al árbitro a detener la pelea. Un combate, como decía, que Jiri tenía ganado, 99%, pero pues se despistó, se desconcentró y perdió él mismo el cinturón. Más que una victoria para mí de Carlos Ulber, esto es una derrota de Jiri Prochazka. O sea, también es cierto que cuando se hizo campeón frente a Glover Teixeira, era un combate que tenía ganado Glover Teixeira, se confió a Glover Teixeira, cometió un error y acabó siendo finalizado. Pues aquí, a diferencia de que ese combate contra Glover Teixeira pues duró hasta el final prácticamente, aquí pues al principio tenía, como decía, ¿no? Ese KO en el primer asalto asegurado, o ese KO en el segundo asalto, pues con 2 patadas, como decía, a las piernas, tenía esa lesión, esa finalización por patada a las piernas en el bolsillo. Se confió, no debía hacerlo porque es una pelea por el campeonato. Al fin y al cabo, Carlos Ulber es un kickboxer letal, es un kickboxer con poder de KO, ya lo ha demostrado en la división, y Jiri pues cayó en un error de novato, en un error de amateur, que es confiarse, bajar la guardia, y pues fue finalizado. Así son las artes marciales mixtas. Estas son cosas que hacen grandes también al deporte, porque si no hubiera este tipo de sorpresas y este tipo de remontadas, pues nos aburriríamos. Pero mucha rabia, la verdad, mucha rabia y mucha pena por Jiri. Quería ver a Jiri porque como personalidad y como personaje me atrae mucho más que Carlos Ulber. Y bueno, pues pierde, lo noquean. No sé si en algún momento volverá a tener una revancha, porque incluso se comenta por ahí que Alex Pereira está planteándose bajar de nuevo al peso semipesado y disputar el cinturón a Ulber. Para mí sería una pelea bastante decantada en favor de Alex Pereira. Y si no es Alex Pereira, pues seguramente sea Magomed Ankalaev el que se gane esa pelea contra Carlos Ulber. Yo creo que Ankalaev dominaría a Ulber, partiría como favorito frente a Ulber. Luego, verdad que por ahí por abajo pues está Khalil Rountree, está Jamal Hill, que también pueden disputar buenas peleas contra Ulber, pero creo que es un campeón temporal. Creo que tanto Jiri como Pereira, Ankalaev, incluso Jamal Hill podrían vencer a Ulber, y sobre todo Ankalaev, Jiri, pues en el caso de disputar el cinturón a Ulber, partirían como favorito, visto lo visto
en este último enfrentamiento. Además, tampoco hemos visto a Ulver en peleas largas, en peleas disputadas. No tiene tampoco un buen cardio, lo que hemos visto de él a 3 asaltos. Y yo creo que va a ser un campeón temporal, como lo puede ser también Joshua Ban, que creo que en cuanto se enfrente a Tatsuro Taira, cuando se enfrente a Alexandre Pantoja, Manel Capé, va a perder el cinturón. Dejado ya a un lado estos últimos eventos, UFC, WOW, PFL, llega ya el momento de analizar las próximas carteleras. Una semana esta que viene con muchísimos eventos interesantes. No sé si podré ver, pues, por ejemplo, PFL, que se desplaza a Belfast. Ya sabéis que está ese Fight Night de UFC. Solo, pues, vamos a repasar un poquito, al menos por encima, lo que tenemos. Tenemos regreso del FA, el número 231, se desplaza al estado de Minnesota. Tenemos a Elijah Jones, hermano de Miles Jones, disputando la pelea principal. Tenemos también a Ernesto Ibarra, el mexicano, enfrentándose al carismático Devon Losey. Tenemos ahí al filipino Corey Taylor, enfrentamos al invicto Daniel Hall. Repasando por aquí que tenemos a Philippe Latou, que es un peleador que ya pasó por el Contender Series, aunque perdió contra Navajo Sterling. Tenemos también, que veo por aquí, a Cedric Catambua, que es un luchador que viene pues apuntando maneras. Lo que pasa que es verdad que perdió en su última pelea del FA por decisión unánime, pero antes de esta derrota, muchas finalizaciones, poder de KO. Es un peleador muy fuerte, es un peleador veterano. Y en definitiva un evento del FA entretenido, ¿no? Que siempre recomiendo ver, siempre que tengáis tiempo, en diferido, porque tiene muy buenos luchadores y sobre todo porque algunos de estos luchadores, una parte importante del roster, acaban dando el salto a la UFC o pasan por el Contender Series o van a PFL. También tendremos, por ejemplo, KSW con evento en Varsovia, en la capital polaca. Vamos a tener a Pavel Pavlak protagonizando el evento principal, defendiendo su cinturón del peso medio frente a Mamed Khalidov. Tendremos a Phil de Fries defendiendo también su cinturón de campeón del peso pesado contra Marcin Wojcik. Y luego repasando el resto de la cartelera, por supuesto, mucho protagonista polaco. Y sobre todo, pues, destacar las dos peleas principales. El resto de peleadores no los tengo muy controlados, pero bueno, estas dos últimas peleas con Phil de Vries como protagonista y con Pavel Pavlak tienen pinta de acabar antes de llegar a la decisión. Son dos peleas a 5 asaltos y KSW también, auténticos eventazos. Yo ya comenté que no mi sueño, pero bueno, una de las cosas que tengo ganas de hacer es ir a Polonia o República Checa, centro de Europa, y ver eventos, ¿no? de artes marciales mixtas. Sí que he viajado a estos países, pero nunca he visto un evento de artes marciales mixtas lejos de Centro Europa, ¿no? El único que he visto ha sido en París, UFC París de 2024, y quiero, ¿no? ver cómo se vive el ambiente en el Centro Europa, países con muchísima tradición de artes marciales mixtas. Es uno de mis sueños. Y a ver, ¿no? Si organizo algún viajecito que coincida con algún evento, aunque sea pequeño, para poder verlo, porque creo que hay tradición, creo que hay buen ambiente y me gustaría aprovechar algún viaje a República Checa, Polonia, Alemania también, para ver artes marciales mixtas y también, por supuesto, para comer, que se come muy bien en el centro de Europa. Polonia, por ejemplo, que la he visitado, comida fantástica y una cultura increíble. Muy buen país, os lo recomiendo si tenéis pensado algún viaje a algún país de Europa. Polonia, por precio, por comida, por ambiente, muy, muy recomendable. Como decía, evento de PFL en Belfast, regresa a Europa, se desplaza a la capital de Irlanda del Norte, con un evento que se queda un poquito descafeinado tras la caída de Paul Hughes, una de las caras visibles de PFL. Se cae del combate principal por lesión, una pelea que iba a realizar contra J.J. Wilson, y como reemplazo de Paul Hughes entra el invicto irlandés Darragh Kelly. Pelea interesante también, pelea sobre todo muy igualada, una pelea 50-50. Para mí Paul Hughes era favorito contra J.J. Wilson. Ahora
pues o bastante favorito. Ahora parte como ligero favorito J.J. Wilson, pero es una pelea muy igualada. Si va al suelo, creo que es mejor J.J. Wilson. Si la pelea se mantiene arriba, creo que Darragh Kelly pues se impondrá al luchador oceánico. También tendremos duelo entre Rhys McKee y el francés Alex Lojoré. Rhys McKee, ex peleador UFC, que fruto de esa experiencia pues parte como claro favorito. Rhys McKee es un peleador súper entretenido, también ídolo del público irlandés y un peleador pues que a mí me encanta, que tiene también muchísimo corazón. El ex UFC Tyson Pedro parte como claro no favorito frente a doblete Jaxi Muradov. Un duelo entre Jaxi Muradov, que es un luchador muy completo, y Tyson Pedro, que sufre bastante si la pelea va al suelo. Creo que ahí tiene una vía de victoria bastante clara Jaxi Muradov, pero es una muy buena pelea. Luego Chris Mixon se va a enfrentar al invicto irlandés Eoin Sheridan. No conozco a Sheridan, parte como ligero no favorito. Chris Mixon es un peleador muy completo, es un peleador con buen nivel. Creo que esta puede ser una pelea igualada. Me decanto por Mixon por lo que he visto, pero Sheridan está en cartelera principal, está invicto. Entiendo que PFL ha visto algo en el irlandés. Luego Sergio Cosío se va a enfrentar a Pedro Carballo, el mexicano Sergio Cosío, que se va a enfrentar a un veterano de Bellator como Pedro Carballo. Pelea para mí muy igualada, entre dos luchadores también con mucho corazón. Me decanto por el mexicano, porque creo que tiene más durabilidad y una pelea larga creo que se puede imponer al luso. Luego, Omran Chaban se va a enfrentar al veterano Chequina Nosopedro. Una pelea que no va a llegar, es casi imposible que llegue a la decisión. Kieran Clark se va a enfrentar al veterano Dean Garnett. Parte como favorito Kieran Clark. Luego tenemos a Keylon Logran, el ex UFC, el ex Cage Warriors, que se va a enfrentar a Alan Philpott. Parte como muy favorito Keylon Logran, el mayor favorito de la cartelera. Debería dominar e incluso finalizar a Philpott, que es un luchador de nivel medio-bajo, y Logran pues viene de la UFC o de ser campeón de Cage Warriors. David Martínez se enfrentará a Yanis Bashar, parte como favorito David Martínez. Son Gochi se va a enfrentar a Liam Gittins. Liam Gittins en preliminares de PFL, ex campeón de Cage Warriors. Se va a enfrentar, como decía, a Son Gochi, que es un peleador que pasó por el Contender Series. Para mí son estos dos luchadores que perfectamente podrían competir en UFC. Es una pelea muy igualada, un nivel muy alto. Me extraña verlo aquí en preliminares, la verdad. Esta pelea, como decía, podría incluso estar en una cartelera principal de un UFC Londres, un UFC París por nivel, obviamente por proyección mediática no tanto, pero cuidado que va a ser un auténtico peleón, un combatazo. Tendremos el duelo de invictos irlandeses con una pelea profesional cada uno entre Eogan Masoliver y Shane Mullen. Parte como muy favorito Masoliver. Y luego como primera pelea, pues en principio Chelsea Hackett se va a enfrentar a Andrea Vázquez, la mexicana. Parte como ligera favorita Chelsea Hackett. Pelea muy igualada y evento que intentaré ver. Estoy viendo que se celebra mañana jueves, horario bueno porque va a ser horario europeo, horario de Belfast, pero claro, mañana creo que va a coincidir el evento con el partido de fútbol de mi equipo, ¿no? Que es el Betis de aquí de la ciudad de Sevilla. Se juega contra el Sporting de Braga de Portugal el pase de ronda de Europa League. El partido de fútbol son 2 horas, este evento pues durará 6-7 horas. Lo mismo con esto, o aquí sí tengo doble pantalla para ver un poquito de fondo las artes marciales mixtas, pero prestar atención al partido de fútbol. Y no sé si lo podré ver. Me ha sorprendido que es el jueves. PFL hacía, o era habitual, ¿no?, que hiciera eventos entre semana. A mí no me gusta, pero como es en Belfast, pues tendrá un horario bueno, empezará por la tarde. Intentaré conectar y nada, en menos de 24 horas tenemos ya a estos luchadores peleando, y sobre todo pues ese combate que decía entre Liam Gittins y Son Gochi, y por supuesto en la cartelera principal pues Rhys McKee y Darragh Kelly contra J.J. Wilson, peleones también de muy alto nivel. Pero donde está el nivel, como he dicho antes, la promotora que legitima a los luchadores es UFC, que regresa a Canadá, se desplaza a Winnipeg, creo que es provincia de Manitoba, puede ser, o estado de Manitoba. Creo que Canadá se divide por provincias. Una cartelera, por supuesto, con muchísimo peleador canadiense. La élite de los luchadores canadienses está aquí
en este evento, y como protagonista pues no podía faltar uno de los luchadores más destacados de Canadá que hay en estos momentos, que es Mike Malott, que se va a enfrentar en la pelea principal a Gilbert Duriño Barnes, en una pelea en la que parte como claro favorito Mike Malott. Vamos a empezar desde el principio, vamos a analizar un poco la primera pelea y vamos a terminar en esta última, por supuesto centrándonos en los últimos combates de la noche, que por relevancia pues son más importantes de cara a sus respectivas divisiones. El primer combate, Jamie Sirach, el canadiense, se va a enfrentar a John Yanis. Un combate que va a ser un choque de estilos. Creo que John Yanis es superior arriba, pero Jamie Sirach tiene mucha ventaja en el wrestling, en el grappling. Creo que si la pelea va al suelo, posiblemente incluso acabemos viendo una victoria por finalización de Jamie Sirach. Me decanto por el canadiense, aunque creo que si la pelea se mantiene arriba, si John Yanis consigue defender derribos, le puede complicar mucho, le puede embarrar la pelea al local, pero creo que si se mantiene abajo, si logra derribar Sirach a Yanis, va a conseguir esa finalización o ese dominio. No sé si una finalización por KO, por Ground and Pound, por sumisión, pero muy superior el canadiense al norteamericano. Luego, pelea muy divertida esta que hay entre Mark Vologdin y John Castañeda. Choque de estilos también. Vologdin pegador, Castañeda yujitero. Un combate entre una promesa como es Vologdin y un peleador pues que ya está afrontando su final. 34 años en el caso de John Castañeda. Una pelea para mí muy interesante esta. Pelea muy igualada, 50-50. Me decanto por Vologdin porque creo que tiene más poder de KO el luchador ruso, pero una pelea muy interesante. Vamos a ver qué ocurre. Creo que Vologdin entrena en Suecia, comparte gimnasio o compartía gimnasio, por ejemplo, con Khamzat Chimaev, comparte con Alexander Gustafsson en el All Star, que es un gimnasio top a nivel europeo, y yo aquí me decanto por la promesa, me decanto por Mark Vologdin. Luego Alan Nascimento, se va a enfrentar a Mitch Raposo, una pelea también que va a va a enfrentar a dos luchadores muy distintos. Alan Nascimento, un peleador con muy buen grappling, un boxeo decente, compañero de Charles Oliveira en el chute box, y Mitch Raposo, un peleador más completo. Creo que Alan Nascimento en el suelo es peligroso, no tiene un buen wrestling, pero tiene un muy buen grappling. Creo que tiene capacidad para finalizar en el suelo. Va a tener complicado derribar a Mitch Raposo, que es un peleador con el centro de gravedad muy, muy bajo. Creo que para mí es una pelea muy igualada. Obviamente en el suelo Nascimento pues tiene peligro, puede someter, tiene que llevar para eso la pelea a la lona. Pero cuidado que Mitch Raposo puede embarrar la pelea, sobre todo si se mantiene arriba, si la pelea se alarga, porque Alan Nascimento es un peleador que corta mucho peso. Vamos a ver si logra dar las 125 libras, es un veterano de la división y a veces estos cortes de peso pues hace que te desgaste mucho más y que llegues muy tocado, muy comprometido a los últimos minutos de combate. Luego, en las 125 libras femeninas tendremos a Jamie Lynn Horst enfrentándose a JJ Aldrich, pelea también muy igualada, una pelea en la que me tengo que decantar por Jamie Lynn Horst, sobre todo por dureza, por físico, por cardio, frente a JJ Aldrich. Son dos peleadoras muy similares, dos peleadoras muy parecidas, duras, buen boxeo, buen suelo, pero creo que Jamie Lynn Horst es más completa, tiene mejor cardio y mejor físico que JJ Aldrich. Por lo tanto, creo que Jamie Lynn Horst va a imponerse en esta pelea. Nivel bajo, al igual que la siguiente pelea femenina, que va a enfrentar a Daria Selesniakova y a Melissa Crowden. Combate también muy igualado entre dos peleadoras de un nivel muy bajo. Selesniakova no me gusta mucho, no me convence. Melissa Crowden, desde su llegada a la UFC, pues una de cal y una de arena. A Tainara Lisboa la finalizó en el tercer asalto y luego perdió contra Luana Santos por decisión unánime. Es cierto que esta última versión de Luana Santos tiene muy buena pinta, pero esperaba más de Melissa Crowden. Vamos a ver aquí si se logra imponer a Daria Selesniakova. Melissa Crowden es una peleadora que tiene ritmo, también tiene corazón, creo que es más completa que Daria. Vamos a ver, ¿no? Si consigue pues imponerse a la luchadora rusa. Luego tendremos pelea de pesos pesados. Gokhan Sarikam
el ex Bellator, el peleador turco, se va a enfrentar a Tanner Boser. Pelea, para mí, 50-50. Para mí, Gokhan Sarikam superior en el suelo. También he visto peleas pues buenas y peleas malas en Bellator a Gokhan. He visto bastantes combates suyos en Bellator. Tiene, por ejemplo, esa derrota contra Luis Popov en el que fue barrido, pero también tiene victorias contra Said Souma, tiene victorias contra Daniel James, tiene victorias contra Iago Silva, esta última en la promotora de Cage de MMA. Es un peleador para mí con buenas aptitudes, completo, buenas cualidades físicas, 35 años, muy grande, muy fuerte. Y Tanner Boser es sobre todo un peleador incómodo, es un peleador con buen cardio, es un peleador con un alto volumen de golpes, un peleador que te destroza si no lo logra finalizar en los primeros minutos. Y eso yo creo que va a hacer que Tanner Boser, pues si logra evitar los primeros intentos de derribo por parte de Gokhan Sarikam, creo que va a acabar dando la vuelta a la pelea y creo que va a acabar imponiéndose por decisión o finalización tardía. Luego, Justin LeBlanc será el protagonista de la última pelea de preliminares. El canadiense se va a enfrentar a Robert Valentin, el suizo, pelea de luchadores francófonos, por así decirlo, que hablan francés. Un duelo muy igualado. Julian LeBlanc, un peleador que está debutando en UFC, va a tener esa presión de debutar frente a su público, que eso al final pues hace que vaya a un ritmo alto desde el principio, puede hacer que te desfondes y llegar pues comprometido a nivel de cardio en los últimos asaltos, y va a tener que enfrentarse a un Robert Valentin que cuenta con más experiencia, se está jugando el contrato en la UFC, tiene 3 derrotas en la compañía, y vamos a ver, ¿no?, qué ocurre aquí. Pues Robert Valentin va a tener la presión de jugarse el contrato y Julian LeBlanc pues va a tener la presión de pelear frente a su público. Buen combate, muy igualado, y también buen combate pues será el primero de la cartelera principal, el que enfrentará a Denis Busuquia y a Marcio Barbosa. Marcio Barbosa, peleador que viene del FA, peleador brasileño que firma por UFC tras pasar por el Contender Series. Denis Busuquia, peleador estadounidense que entrena, creo que en el gimnasio de Nueva York de Matt Serra, aunque aquí aparece que entrena ahora en The Goat Shed, que creo que se ha desplazado a Miami, si no me equivoco. Comparte gimnasio con Gillian Robertson, con Alberto Montes, Micaela Jureña. Parece que se ha desplazado, con Héctor Lombard también. Ya no entrena Busuquia en Nueva York, creo que entrenaba en un principio en el gimnasio de Ray Longo, y creo que se ha desplazado ahora a otro gimnasio, pero en definitiva pues se enfrenta a Marcio Barbosa, que es un pegador, es un noqueador, es un finalizador nato, es un peleador de estos que gusta a la UFC, y llega pues a la compañía con un récord de 3 victorias en LFA, solo una derrota en la compañía contra Gabriel Mosquitiño Santos, que está ahora en la UFC, un peleador buenísimo, Gabriel Santos. Y a sus espaldas, pues, ese contrato que consiguió en el Contenders, noqueando a Damon Wilson. Ganó también a Felipe Oliveira, ganó también a Wellington Prado en LFA, que son rivales top del LFA a nivel brasileño. A mí Marcio Barbosa me encanta. Denis Busuquia también es un peleador muy completo, un peleador testado en combates largos. Y aquí, pues, creo que Busuquia va a tener que evitar ese envite inicial o esquivar ese envite inicial de Marcio Barbosa, evitar ese KO tempranero por parte de Marcio Barbosa, que va a salir con absolutamente todo. Si la pelea se alarga, puede ser que logre derribar a Marcio Barbosa, robar minutos, complicarle la pelea, pero tiene que evitar, pues sobre todo, esa finalización temprana. 2 luchadores que a mí me gustan, pelea de nivel muy alto, y luego pues tendremos a Goch Young enfrentándose a Thiago Moisés, un duelo en el que parte como ligero favorito Goch Young, que es un peleador de solo 25 años, muy joven, un peleador con una victoria y una derrota en la UFC. La última pelea, victoria frente a Maheshate, en una pelea muy buena que ganó por decisión unánime. Y por parte de Thiago Moisés, un peleador que a pesar de tener solo 31 años, pues tiene muchísimas peleas en la UFC, un total de 15, 8 victorias, 7 derrotas. La última derrota por KO frente a Jared Gordon.
También hay que recordar esa derrota por KO contra Joel Álvarez en el primer asalto. Un Thiago Moisés, que es un peleador muy fuerte, es un peleador quizás pequeñito para la división, mucha espalda, un peleador con un jiu-jitsu muy bueno, tiene creo que un alcance bajo, no es muy largo de brazos, y eso pues le hace que contra algunos rivales en el peso ligero pues tenga desventaja, pero es un luchador en definitiva que en el suelo cómodo, pero cuando la pelea se mantiene arriba, frente a rivales con mucho volumen, lo pasa muy muy mal, y no sé qué versión esperar de Thiago Moisés en esta pelea. Buen combate, veremos a ver, ¿no?, qué versión nos encontramos del brasileño, pero buena pelea esta. También tiene buena pinta el Yasmin Jasudavicius contra Karine Silva, parte como clara favorita la canadiense, un duelo también interesante, un duelo importante para el peso mosca femenino. Karine Silva llega tras perder contra Maycee Barber, y Yasmin Jasudavicius llega en un estado de forma brutal, o llegaba en un estado de forma brutal antes de la pelea contra Manon Fiorot, se vio superada por la francesa, pero iba lanzada, ¿no?, hacia esa oportunidad por el cinturón. En el caso de haber ganado a Manon Fiorot, pues se habría plantado prácticamente a las puertas de disputar el cinturón del peso mosca femenino, pero Fiorot es mucha Fiorot, sobre todo arriba, y se impuso por KO a Yasmin Jasudavicius. Pelea igualada, en mi opinión, a pesar de que los expertos le dan bastante favoritismo a Yasmin Jasudavicius. Por parte de Karine Silva, pues muchas peleas en la UFC, 7 combates, solo 2 victorias contra Maycee Barber y Viviane Araújo. No es una peleadora con mucha capacidad de finalización, es una peleadora grande, es una peleadora con buen cardio, bastante completa, pero creo que aquí, pues a medida que vayan pasando los minutos, creo que Yasmin Jasudavicius va a ir consiguiendo derribos, va a ir consiguiendo amarrar control en el suelo, y creo que va a llevarse la pelea por decisión. A pesar de eso, creo que es una pelea en la que puede pasar muchísimas cosas, y cuidado si Karine Silva no le da un susto a Yasmin Jasudavicius, que viene de ser noqueada. Luego, Mandel Nalo, el ex Bellator, se va a enfrentar a Jay Herbert. Pelea para mí muy interesante. Tiene pinta de ser muy divertida, muy igualada. Mandel Nalo, peleador que ha peleado muchísimo en Bellator, un peleador con un muy buen boxeo, un peleador que ha conseguido el contrato pues tras imponerse a Samuel Silva en Contender Series. Samuel Silva, ex campeón de Cage Warriors, y ahora pues se va a enfrentar a Jay Herbert, que también es ex campeón, si no me equivoco, de Cage Warriors. Dos peleadores muy parecidos, dos peleadores con buen striking, buen suelo, aunque no es su fuerte. Creo que en el caso de que haya una finalización, creo que va a ser Mandel Nalo el que finalice a Jay Herbert, y una pelea para mí pues súper divertida, porque creo que vamos a ver puro boxeo de los dos, y creo que tampoco vamos a llegar a la decisión. Como peleaco principal tendremos a Charles Jourdain portando la bandera canadiense, se va a enfrentar a Kyler Phillips, parte como favorito Charles Jourdain, que está viviendo el mejor momento de su carrera, en mi opinión, su prime a nivel físico, viene de ganar a Davy Grant por guillotina en el primer asalto, para mí es una victoria de mucho mérito. Ganó antes a Víctor Henry también por guillotina, también ganó a Ricardo Ramos por guillotina. Son 3 victorias consecutivas por guillotina. Y por parte de Kyler Phillips, un peleador que prometía mucho en su momento, pero pues se ha ido desinflando un poquito, sobre todo pues con esa derrota contra Rofom, y luego con esa segunda derrota consecutiva contra Vinicius Oliveira. Pelea muy buena, pelea en la que ambos pues tienen capacidad para disputar un combate arriba, ser competitivos arriba en el boxeo y también llevar la pelea al suelo. Tienen muy buen karate ambos luchadores, luego en el suelo tienen también muy buenas cualidades. Creo que el peligro abajo es de Charles Jourdain, creo que Kyler Phillips no tiene capacidad para noquear a Charles Jourdain, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué versión nos encontramos de Charles Jourdain, que como decía, a nivel físico está pues en perfectas condiciones, más grande que Kyler Phillips. Kyler Phillips últimamente pues no suele ser un finalizador, creo que tiene peligro arriba, abajo como decía Charles Jourdain creo que es el que tiene más peligro de finalizar, incluso por una guillotina o mataleón o triángulo.
Creo que si hay una finalización va a ser para Charles Jourdain, pero creo que va a ser una pelea que va a ir a la decisión, que se va a decidir por pequeños detalles. Me decanto por el canadiense porque creo que está mejor actualmente, tiene más poder de finalización, tiene poder de KO, tiene también golpes, rodillazos, patadas muy peligrosas y yo creo que va a conseguir aquí su victoria número 18 como profesional. Y luego ya en la pelea principal, como decía, Mike Malott se va a enfrentar a Gilbert Burns. Choque de estilos, Gilbert Duriño Burns, un peleador que es peligroso sobre todo en el suelo, aún así también peligroso arriba, un peleador con experiencia en combates a 5 asaltos, le dio muchísimos problemas a Khamzat Chimaev. Mike Malott, un peleador que también venía apuntando muy alto hasta que llegó Neil Magny y acabó finalizándolo en el tercer asalto. Luego sí que es cierto que se ha repuesto con tres victorias consecutivas, Trevin Giles, Charles Radtke y Kevin Holland. Pero cuidado porque aquí yo veo a Mike Malott partiendo como muy favorito y creo que es una pelea trampa para el canadiense. Creo que Gilbert Burns tiene cualidades, si no es finalizado segundo asalto, para complicarle mucho la vida a Mike Malott. Creo que Gilbert Burns, a pesar de que pues está 2-3 peleas de retirarse, porque está rozando la cuarentena de edad, en pocos meses cumple 40 años, creo que es un peleador con buen mentón, solo hay que ver el cuello que tiene, fuerte, buen grappling, capacidad de KO, va a ser más pequeño que Mike Malott. Sí que es cierto que viene una racha de 4 derrotas consecutivas, obviamente su prime ha quedado muy atrás, pero cuidado porque va a venir motivado, va a querer desquitarse de estas 4 derrotas consecutivas y creo que vamos a tener pues una pelea más competida, si no se acaba pronto, de lo que apuntan los expertos. Por lo tanto, buen evento este que se va a realizar en Winnipeg. Evento, por supuesto, que veré en directo. Intentaré pues grabar el podcast el domingo. Va a ser complicado porque ya sabéis que acaba tarde. Habrá que levantarse un poquito más tarde de lo habitual y luego pues también para grabar el podcast siguiente necesito repasar un poquito también el siguiente evento o los siguientes eventos, que eso también requiere tiempo, pero a más tardar el martes, creo que incluso al mediodía por la mañana, coincidiendo un poquito ahí con la feria, ¿no?, de mi ciudad, creo que debería estar publicado el programa. Por lo tanto, me despido, pues por supuesto no sin antes daros las gracias por haber estado ahí. Ya sabéis que un comentario, un like, una suscripción ayuda muchísimo, un me gusta, ¿no? Estéis en Spotify, en iVoox o YouTube, ayuda mucho. Muchísimas gracias, como os he comentado, por haber escuchado 4 onzas. Agradezco muchísimo todo ese tiempo que dedicáis a este programa. Nos vemos la próxima semana con más MMA y, como siempre, vivan las artes marciales mixtas.